Vamos a leer el capítulo 6 de la novela Xocoyotzin. Soy Carlos Mata. Cual joyeles abren sus capullos tus flores, rodeadas de follaje de esmeralda. Están en nuestras manos, preciosas, olientes flores. Ellas son nuestro atavío, oh príncipes, solamente las tenemos prestadas en la tierra. Netzahualcoyotl. Por más que esa mañana hubiera hecho corajes con su mamá, a causa de su insistencia para que se uniera al grupo de escuincles que tomaban clases de baile en el parque del barrio de Atzacoalco, y por más que expresara su renuencia a participar, la voz autoritaria de su padre acabó con la discusión en un santiamén. No tuvo más remedio que enterrar sus corajes bajo una cabeza gacha y la boca cerrada que exigían las circunstancias, para después salir refunfuñando del palacio, mientras caminaba furioso y en zancos hacia el sitio en que impartían las clases. En Tenochtitlan era tradición que los niños de su edad asistieran a esas clases para la preparación de una de sus fiestas en la que se conmemoraba a la diosa Tosi. Su madre había comentado que el maestro mismo le había pedido que no dejara de mandar al príncipe, ya que los otros Pipiltin y los Macehualtin que participaban ese año se sentirían motivados, como siempre, al saber que un miembro de la familia real también lo haría. Moctezuma estaba tan enfurruñado cuando se retiró del comedor que ni siquiera se sintió con ánimos para tomar su pequeño cayuco y remar. Prefirió salir del palacio a pie y tomar las calles para sacar su coraje al pasar por los puentes flanqueados de los cientos de flores que cruzaban los canales. Mientras caminaba, recordó que hacía varios años había participado junto con otros pequeños en otro bailable en las fiestas de la diosa Xochiquetzal. Lo había hecho vestido con un traje de pajarito aderezado con campanitas. En esa ocasión tuvo que salir en público a libar de las mieles de un árbol de papel que tenía flores aromáticas, mientras que las niñas iban vestidas como mariposas. El acto concluyó cuando una mujer mayor, quien representaba a la diosa, tomó de las manos a los pequeños y los sentó junto a ella para regocijo de la audiencia. No le gustó que sus hermanos se burlaran de él cuando llegaron al palacio después de la fiesta. Por varias semanas continuaron imitando los movimientos que hizo con los brazos cubiertos de plumas para imitar el vuelo de un colibrí. El lugar donde se impartirían las clases de baile, conocido como Netotilistli, era un gran parque a orillas de la laguna que estaba cubierto de verde zacate e infinidad de árboles y flores. Se ubicaba en el barrio de Moyotlán, por el rumbo en que la isla hacía frente al bosque de Chapultepec en tierra firme. Por lo que de haber tomado su cayuco, habría tenido que atravesar los canales del primer cuadro para llegar al Gran Canal del Sur y de ahí enfilar directo rumbo al parque para llegar mucho más rápido desde su palacio. El día era espléndido, con una temperatura agradable y un sol limpio que barría ya las calles para dejar un cielo claro y luminoso. No obstante, después de cruzar muchas calles y puentes, el mal humor de Moctezuma seguía intacto. No le gustaba perder las discusiones cuando protestaba por algo, y mucho menos le gustaba ser forzado a hacer algo contra su voluntad. Sobre todo porque consideraba ridículo que su padre lo mandara a tomar clases de baile cuando ya lo había llevado más de una vez a la guerra. El muchacho pensaba que un guerrero podía perder el valor o la bravura que cualquier soldado debe conservar en todo momento si se le relacionaba con actividades que consideraba propias de las niñas, las mujeres
y otros hombres que no fueran tan hombres como lo era él a sus 9 años. Esa actividad la veía como algo que se inclinaba a lo femenino, por requerir tanta delicadeza y ser lo opuesto a la virilidad que debe mostrar un yaoyisque. No le alegraba el ánimo nada, ni el olor limpio de la ciudad, ni ver los muchos adornos de papeles de colores colgados con cordones a los postes de alumbrado de las calles, o de balcón a balcón. Tampoco le animaba el bullicio del parque, ni la alegría de la gente al ver a los danzantes que practicaban sus rutinas, y a los acróbatas cantores que ensayaban el socuapatolín y se reían cuando caía alguno de los dos equilibristas que trataba de correr y hacer piruetas sobre los extremos del madero cilíndrico que giraba sobre los pies de un tercer bardo que yacía acostado de espaldas y con las piernas en alto sobre la hierba. Ni siquiera mejoraba su ánimo el espectáculo de los voladores del palo alto, que amarrados de los pies descendían haciendo el ritual llamado Teocuatpalanque, ni ver a los músicos practicando sus marchas con sus tambores, flautas, maracas y caracoles, mientras otros grupos recitaban poemas o los cantaban. Más lejos, algunos aprendices de guerrero hacían rutinas con sus espadas sin filos o fingían pelear con lanzas largas sin la punta de obsidiana. Otros tiraban piedras a la laguna con sus hondas y algunos más disparaban flechas con sus arcos, pero nada de eso parecía serle suficiente. Moctezuma pensaba que su padre debía haberlo mandado al lugar en que los futuros guerreros entrenaban. En su camino hacia sus clases de baile, descubrió que también había grupos de escuincles jugando con trompos que hacían girar sobre una piedra plana. Otros se entretenían con uno de los juegos más populares entre los macehuales, el tototianqui, que consistía en poner un palo de madera sobre una roca pequeña, de manera que uno de sus extremos tocara el suelo y el otro quedara en ángulo apuntando a las copas de los árboles. Un jugador, con otro palo más largo y grueso, le pegaba fuerte al que estaba acostado en el lado libre, de tal manera que ese palo corto saliera volando por el aire en un movimiento rápido. Al sobrepasar la altura de la cara del chiquillo que lo había hecho volar, debía testarle un segundo golpe fuerte con el mismo palo largo y grueso para mandarlo lo más lejos posible. Se instalaban 6 chilpayates en la dirección hacia la que la madera salía volando. Los niños se distribuían por sectores para tratar de capearlo en el aire. Si alguno lo lograba, tomaría el lugar del bateador, quien ocuparía el sitio que el capeador había dejado en el campo. El juego parecía muy divertido, ya que los muchachos más grandes podían pegarle más lejos y controlar mejor el lugar hacia el que querían que cayera el proyectil. Los escuincles menores casi nunca lograban capear un palo en el aire y se pasaban todo el juego en el campo soportando las burlas de los otros. No se diga cuando los más pequeños fallaban en su intento de atrapar el palo volador giratorio y recibían en vez de eso un porrazo en la cabeza o en la cara, cosa que era motivo de chunga de todos en el campo. Moctezuma pensó en dirigirse hacia ese lugar para quitarse el mal humor antes de llegar con el instructor de baile. Supuso también en ir a la orilla del lago para ver a los pescadores en su trabajo, desenredando y arreglando sus redes, separando peces y organizando sus aparejos, en vez de dirigirse al bailar. Recapacitó que esa sería una buena manera de vengarse de sus padres, pero sopesando las consecuencias de desobedecerlos y ser detectado por algún espía que pudiera haber mandado el rey, decidió descartar esa opción. Continuó caminando perdido en sus conjeturas. Siguió de largo frente al grupo de voladores que empezaban a dar círculos en el aire, amarrados con cuerdas al extremo alto del largo palo para paulatinamente descender volando hasta una altura cercana al suelo. Atraído por la música de los tlapisque,
siguió caminando hasta el área en que se iban a practicar los bailes. Ya sabía la locación exacta de ese lugar, gracias a que con frecuencia desde la laguna los había visto ensayando, montado en su cayuco, cuando paseaba con otros chilpayates por las orillas de la isla, o cuando usaba el arco y las flechas con cuerda para recuperar el pez que ensartaban en el agua al momento de que pasaba cerca de su canoa. Vio que el grupo que se estaba formando para practicar los pasos de baile era el de las niñas que serían las compañeras de su conjunto. Lo dedujo ya que eran aproximadamente de su edad. Sabía que los ensayos empezaban en el mes Etzalcoatlitzi para que estuvieran todos esos chilpayates bien entrenados en el gran evento en honor a Tosi, que se daría 5 veintenas después, en el mes Oxpantzintli, en los patios de la casa de los sacerdotes del Templo Mayor, y la solemnidad con la que los sacerdotes exigían que se llevara a cabo la ceremonia no fuera defraudada. Tosi no era una diosa de su devoción. Por eso no le agradaba para nada la idea de pasar los siguientes 5 meses entrenando para un tonto bailable de una diosa apócrifa que aborrecía, cuando podría usar ese tiempo en la biblioteca del palacio de su padre, o en las de Texcoco, que tenían muchos más libros. Quería estudiar los códices que le hablaban de un tiempo en que sabios antiguos dejaron un legado que llamaron Intolteca Topialis, pues entendía que las cosas que ahí encontraría escritas eran las únicas que conferían sentido a la vida en la tierra, y encontrar ese sentido y esa sabiduría era precisamente su obligación y principal quehacer en la tarea que le había tocado desarrollar en su vida, la que su abuelo le había encargado y que su propio padre sabía debía continuar. Pensó que a veces no entendía ni a su propio progenitor. Deseaba librarse pronto de esa tonta obligación, por lo que añoró fervientemente que el Tlahtocayotl azteca declarara una guerra a una lejana nación enemiga y lo mandaran a participar en una campaña que durara esos 5 meses. Todavía ofuscado por esos pensamientos, aflojó un poco el paso para observar a las niñas, quienes ataviadas con sus huipiles blancos levantaban un brazo sobre sus cabezas, doblando el codo en ángulo recto, mientras que elevaban el otro brazo de forma horizontal, sosteniéndolo a la altura del hombro, y colocaban la palma de la mano extendida apuntando hacia el suelo. Así se quedaban por un rato, aguardando a que la instructora la revisara y corregía la postura, diciéndoles unas palabras sobre la importancia de mantenerla de manera perfecta y acerca de su significado religioso. Entonces la vio, y por un momento creyó estar mirando a Dios, aunque sabía que no era Él, sino que era ella, la niña más bella que la creación jamás hubiera creado. Ella le sonrió, y en ese momento y en esa sonrisa luminosa, supo que la amaría para siempre, en este y en cualquier otro plano de existencia, en todo el tiempo que el tiempo existiera, por toda la eternidad. Por un instante dudó de que la visión fuera verdadera, y se le antojó un espejismo que parecía flotar en una nube de luminosidad. Estaba seguro de que una fuerza extraña había traído su mirada hacia esa niña tan hermosa y diferente a todas las otras escuinclas de ese grupo. Era como si hubiera sido parte de un hechizo mágico lo que atrajo sus miradas, como esa magia que guardan en su interior las piedras magnéticas que atraen a otras iguales por medio de una fuerza inexplicable. Muchas veces había pensado que debía ser esa misma fuerza la que usa el sol para atraer a la Tierra y a otros mundos, y la que ejerce la Tierra sobre la Luna y los cuerpos que tratan de despegarse de ella. Justo la que su abuelo le contaba
que era la que usaba el centro de la galaxia para hacer que giraran alrededor de él miles y miles de soles y de planetas. Esa magia que, sin duda, debía provenir de las manos de Ometeotl al inventar la creación para que las cosas ocurrieran como tenían que ocurrir, en su plan perfecto de existencia del universo, para que las cosas funcionaran en la naturaleza tal como funcionaban, todo encaminado para que el amor pudiera nacer y darse, lo cual era el único y el último propósito de toda la creación, como le habían dicho los Tlamantinime desde hacía un par de años. Ahí estaba ella, tenía la vista inmóvil y su cuerpo rígido, esperando la orden de la instructora del baile para cambiar de posición. Con su expresión radiante, se veía tan frágil, tan chiquita, tan delicada, con esa carita que parecía emanar una paz celestial y que guardaba todavía muchos rasgos infantiles. Sus ojos eran de color miel, radiantes, cristalinos, que hacían un efecto como si la luz del sol entrara por ellos e hiciera que todo su ser destilara una música hipnótica que resonaba dentro de la cabeza del chilpayate que la estaba observando embelesado. Moctezuma no supo en qué momento se empezó a sentir iluminado por el poder divino del Creador, el Tloquenahuaque, el que se crea solo, al percibir que un torrente tibio de felicidad líquida lentamente invadía todos sus ámbitos, queriendo desbordarse en pequeñas gotitas por sus ojos. Hasta entonces pudo entender lo que los antiguos sabios toltecas quisieron decir cuando se referían a la existencia de un paraíso terrenal. El Tlalocan, pues Moctezuma sentía que lo había encontrado en ese parque. Una sola trenza terciada sobre su hombro derecho y que caía sobre su pecho la hacía convertirse en una visión fascinante de una gracia irresistible. La manga ancha de su huipil la asemejaba a un ser alado y luminoso, de esos que en el cielo conviven con el dueño del cerca y del junto, el todopoderoso Ometeotl, padre de Quetzalcóatl. Ella estaba en medio de otras escuinclas, todas vestidas casi de la misma manera, pero como si hubiera sido inspirado por un aliento divino, el príncipe podía advertir en ella un aura deslumbrante, un resplandor iridiscente y distinto provocado por su belleza excepcional. Sin salir de su arrebato, siguió atisbando esa visión hermosa sin ser visto, entre mucha más gente que observaba el ensayo, por lo que pensaba que era difícil que ella lo advirtiera de nuevo en ese tumulto. La observaba detenidamente, siguiendo cada uno de sus vaivenes y ondulaciones y hasta sus gestos más triviales cuando se movía al son del retumbo del teponaxtle. De repente, en otro de los muchos pasos de la danza, la instructora les ordenó dar media vuelta y detenerse. Fue la segunda vez que sus miradas se cruzaron cuando ella volvió la cabeza y se detuvo exactamente a verlo a él, como si esos instantes fugaces hubieran sido predestinados por algún raro designio del poder celeste supremo y estuvieran así escritos en algún códice divino. Al verlo, ella volvió a sonreír, y esa mirada transparente y ese gesto retumbaron por todo su ser hasta que alcanzaron los ámbitos más recónditos de su corazón, que para ese momento ya latía desbocado. Cuando terminó la práctica de las niñas, Moctezuma ya no vio con malos ojos la idea de unirse al grupo de escuincles que iban a iniciar su instrucción del bailable, ya que pensó que esa chiquilla seguiría asistiendo a esos ensayos y sabía que al cabo de unas semanas los instructores reunirían a los dos grupos para practicar los pasos finales del ritual. En años anteriores ya había sido testigo de ese evento cuando atendía esos festivales con su padre y el resto de la familia real. Lo único importante por el momento
era seguir visitando ese parque para continuar observándola y explorar ese sentimiento extraño que por primera vez experimentaba. En los siguientes días acudiría temprano y se trataría de esconder entre la plebe para seguir disfrutando nuevos hermosos momentos. A la tarde siguiente ya estaba entre la gente viendo al grupo de doncellas ejecutar las secuencias que los maestros les enseñaban con las coreografías. Poco a poco dejó de tratar de esconderse, ya que se daba cuenta de que ella detectaba su presencia después de buscarlo entre la muchedumbre, y en todas las ocasiones en que lo encontraba, de inmediato le sonreía, como diciéndole con los ojos: «Te encontré». Casi a las 2 semanas de conocerlas, le pidió a un guardia del palacio de su padre que investigara todo lo que pudiera sobre ella. El guardia era de su confianza, por lo que le ordenó que la siguiera para saber dónde vivía y si era Pipiltin o Macewali. El guardia cumplió su cometido con discreción. La niña no vivía muy lejos de ese parque. Se llamaba Citlali Hatzibe y era hija de un comerciante que no pertenecía a la clase noble descendiente de Huitzihuitl. Una vez recabados todos esos informes, pasó varias veces en su canoa por el canal que fluía por la parte trasera de su casa, preguntándose si el padre no sería una especie de astrólogo para que le haya puesto esos nombres que, según su entender, juntos significaban flor hermosa de las estrellas. En algún momento se preguntó si su nombre no sería un mal augurio que profetizaba que esa flor no pertenecía a este mundo material, sino al celestial, pero desechó pronto el pensamiento y recriminó a su mente por formular reflexiones tan horribles. Una ocasión en que las figuras de las escuinclas vestidas de blanco se recortaban en el fondo azul de la laguna, Moctezuma se acercó mucho al grupo que estaba haciendo un círculo alrededor de la instructora y de su niña amada. Una familia estaba cerca de él. Moctezuma reconoció muy tarde al progenitor, quien era un guerrero campeón águila que había ido a 2 campañas en las que también estuvo Moctezuma. Al reconocerlo, el hombre se inclinó ante el muchacho en señal de respeto. Al levantarse, elevó la voz para que todos lo oyeran. «El príncipe Moctezuma, hijo de nuestro Huey Tlatoani Axayácatl, nos visita el día de hoy». Casi todos los presentes que lo escucharon hicieron una genuflexión e inclinaron la cabeza en señal de respeto al muchacho, ya que la mayoría eran Macehualtin, lo que provocó que Moctezuma quedara al descubierto. Pareció que el instructor y la niña de sus sueños no habían escuchado lo que el campeón águila había dicho, porque en ese momento se encontraban en medio de una charla y no se percataron de la situación hasta que se dieron cuenta de que eran las únicas que se habían quedado de pie entre el grupo de gente agachada. La instructora se recompuso, así que se le ocurrió una idea para que el príncipe no se ofendiera por su agravio. «Es un honor tener entre nosotros al hijo de nuestro rey Axayácatl. Quizá hasta podría hacernos un mayor honor. Necesito a un muchacho que baile en el centro con Citlali para demostrar el siguiente paso a las doncellas. ¿Quiere acompañarnos?» Moctezuma emergió abruptamente de su ensueño y se acercó hacia el centro del círculo. Solo atinó a asentir con la cabeza como respuesta a la petición de la maestra. No podía creer que la diosa Fortuna estuviera sonriéndole de esa forma. Ya tenía muchos días planeando 1000 estrategias para acercarse a la niña que le gustaba, y de pronto, sin necesidad de vencer el miedo de presentarse con ella, con cualquier excusa de las muchas que consideró, al fin llegaba la ocasión tan anhelada. Participaría con su amada en una danza de entrenamiento. Al estar acostumbrado a no perderse ni un gesto de la chiquilla, mientras se acercaba al grupo,
se dio cuenta del rubor en sus mejillas y su sonrisa nerviosa, por lo que supo que ella estaba tan turbada como él. Le pareció que su sonrisa rebasaba más de la mitad del camino que existe entre lo terrenal y lo divino, y tuvo la sensación de que esa mueca habría de quedarse grabada en su corazón para siempre. La instructora tomó sus manos y las juntó con las de la niña, mientras explicaba al grupo la evolución del bailable cuando los niños interactuaran con ellas. Parecía que la mujer no se daba cuenta del terremoto de emociones que ocurría entre los chilpayates que usaba para su demostración. Con el corazón desbordado, Moctezuma se sentía estar inspirado por un aliento divino, como si Ometeotl le permitiera echar un vistazo a la magia de su creación. En aquel instante en que sus ojos se encontraron, ambos sintieron que estaban frente a un espejo a través del tiempo. Después de terminar la demostración, Moctezuma se reunió con el grupo de escuincles, intentando alejarse de las miradas de la gente y de las niñas embelesadas por su presencia. Al ofrecerle una muestra de respeto, el guerrero águila le quitó el anonimato y al mismo tiempo la oportunidad de seguir observando a la chiquilla para no perderse ninguno de sus pasos que se le antojaban tan deliciosos de observar. Los hoyuelos de sus mejillas cuando sonreía habían cavado un espacio al interior de su corazón, en el que pensaba que pronto podría acomodar a todo el Anáhuac. Se preguntó entonces si eso que estaba sintiendo era lo que las personas llamaban amor. La respuesta no tardó mucho en llegar. En definitiva, contestó con una contundente afirmación. Sí, estaba enamorado por primera vez en su corta vida, ya que no pensaba en otra cosa más que en ella, a cualquier hora, ya fuera de día o de noche, inclusive durante el alba. Al terminar su clase que vivió entre nubes, apenas dándose cuenta de que participaba, se dirigió a la orilla del lago y recordó que ese día había caminado a su clase, pero como estaba tan emocionado y sentía la necesidad de calmar los latidos locos de su corazón, decidió montarse en una canoa que se veía muy humilde y empezó a remar sin rumbo fijo, lejos de la orilla y a contraviento, sabiendo que al dejar de remar, el mismo viento lo llevaría de regreso a la orilla y podría devolver el bote a su dueño y pagar la renta por su uso con una de las monedas de estaño que siempre cargaba en una bolsa que estaba cosida al interior de su tilmatli. Tomaba esas monedas metálicas en forma de T de una canasta que estaba llena de ellas en los recintos de su padre. Después de la fabulosa experiencia de su primer encuentro cercano con su niña, tuvo que idear otras formas de buscarla. Muchas veces pasó en su bote por el canal a espaldas de su casa, atisbando por las ventanas para ver si la hallaba. Otras ocasiones, cuando no conseguía aguardar por verla, cuando los entrenamientos se suspendían por lluvia, caminaba por el frente de su casa cuando la tarde ya pardeaba, para no ser visto tan fácilmente en la luz crepuscular. Pero ninguna de todas esas ocasiones tuvo suerte, por lo que se obsesionó con verla una vez más. Al no encontrar la oportunidad de acercarse, y después de varios días de esperar cerca de su casa a que fuera al mercado con su madre, determinó ir a buscarla al único lugar en que podía hallarla. La observó de nuevo en el parque y cuando terminó el ensayo y repasaba las palabras que había planeado decirles a ella y a su madre, algo lo sembró en su sitio. La madre y su hija se alejaban del grupo de práctica y su primo Tepehuatzin, hijo de su tío Ahuizotl, se les acercó a platicar. Supuso que ya las conocía, ya que sonrieron al verlo y contestaron su saludo animadas. Por largo rato los observó, y gracias a que había mucha gente en los alrededores, evitó ser descubierto por ellas.
mientras sentía un reconcomio de hormigas en las entrañas y un piquete extraño dentro de su pecho. Era una extraña sensación de dolor que lo hizo sentir como si estuviera en la piedra del sacrificio y le hubieran abierto el abdomen con un puñal de obsidiana y una mano hubiera tomado su corazón y estuviera jalándolo fuera del cuerpo. Desde siempre había tenido altercados con ese primo, quien mostraba antipatía contra él, la cual había pasado a ser mutua a través del tiempo. Pero el verlo en ese momento hablando con Citlali Hatzibe y que eso le hiciera sentir dolor físico en el pecho, no le dejó ya dudas de que ese sentimiento que había ido creciendo en su interior hacia esa chiquilla que ya sentía suya era verdadero amor. Sin embargo, el obstáculo de la aparición de su pariente en la escena le hacía despeñarse en un abismo de desencanto. Pensó que probablemente también a él le había llamado la atención la belleza de la niña, la muñequita más bella de todo Tenochtitlán. La conversación de su primo con Hatzibe y con su madre duró poco, pero aunque Moctezuma ya no tenía dudas acerca de las intenciones de su pariente, no tuvo el valor para corroborarlo ese mismo día. Pensó que no soportaría un doble dolor si acaso se enteraba de que la niña estaba ya pedida y dada. Sabía muy bien que ya desde esa edad las escuinclas llamaban la atención de alguien y no era raro que fueran pedidas en matrimonio, normalmente por un adulto de la clase noble o hasta por un viejo, dependiendo de su estatus social y de su dote. Y era difícil para los padres de la elegida negarse al pedimento si el que la requería de amores era un pipiltin, y menos aún si era también un miembro importante de la familia real. En esos casos, los padres no tenían muchas opciones más que acceder y agradecer que su familia se acomodara cerca de la gente que ostentaba el poder en el imperio. Recordó que algo semejante le había sucedido a su abuelo Netzahualcóyotl, pero no quiso hurgar en sus memorias para no infligirse un dolor mayor. Con esas cavilaciones, se encaminó hacia su canoa para meditar por el resto de esa tarde sobre una nueva estrategia. Tuvo que aguardar a que la práctica del baile ameritara que tanto niños como niñas ensayaran juntos los pasos que iban a presentar en la fiesta de la diosa para estar de nuevo cerca de ella. Para su beneplácito, la instructora lo reconoció y le pidió que se acercara para que fuera la pareja de Hatzibe. Ella le obsequió una de esas sonrisas que lo mandaban por unos instantes a vagar perdido por laberintos de ensoñación. De nuevo sintió el embrujo que le causaba la cercanía de su presencia, el aliento de su mirar, la brisa perfumada de su olor, el vientecillo sublime de sus suspiros. Cuando la práctica de la danza en círculo terminó, decidió no perderla de vista. La siguió hasta el sitio en que le esperaba su madre y le preguntó su nombre, a pesar de saberlo desde tiempo atrás. Saludó a la madre y le dijo que sería el compañero de baile de su hija. La madre hizo una genuflexión, ya que estaba frente al hijo del Güey Tlatoani y uno de los príncipes en la línea de sucesión. A Moctezuma le incomodó la muestra de respeto, aunque no era raro que un Masehuali se comportara de esa manera al enterarse de que estaba delante de un miembro de la familia real. Esa incomodidad le hizo cobrar ánimos y sentir confianza de que tanto la madre como el resto de su familia, incluyendo el padre, que era un mercader de mediano éxito, no tendrían objeción de que un muchacho de la nobleza hiciera amistad con su hija. El que todavía fueran muy jóvenes para casarse ayudaría a que los padres no se preocuparan y hasta se sintieran agradecidos de que ningún mercader de mayor edad les pidiera la mano de la niña, ya que estaría protegida por la cercanía del príncipe. Con esa confianza como baluarte,
Moctezuma le pidió permiso a la señora para llevar al día siguiente a Hatzibe a conocer el palacio de su primo Nezahualpili, ubicado en Texcoco. Esa fue la primera buena excusa que llegó a su mente cuando hizo la petición, embargado por la emoción que lo dominaba. La mujer accedió de inmediato y le dio señas para llegar a la casa por el canal que pasaba detrás de ésta. Moctezuma puso mucha atención a las señas, como si no supiera llegar de memoria. Así empezó una larga serie de citas que hizo que los dos escuincles vivieran el mejor verano de sus vidas. Cuando se hicieron diarias esas aventuras, inclusive hicieron que descuidara sus clases privadas en el palacio, convirtiendo a sus maestros en cómplices de sus escapadas. También dejó de asistir a los entrenamientos para chilpayates guerreros y se alejó un poco de sus acostumbradas visitas a su primo Nezahualpili y de su instrucción en la Toltecayotl sobre la antigua palabra. Le gustaba más llevar a su noviecita a pasear por los canales con chinampas llenas de colorido. Al pasear bajo las sombras de los ahuejotes que crecían en ellos, arrancaba flores de todos colores y hacía guirnaldas que después colocaba en la cabeza de la niña para ver el rubor pintando de rosa el color vainilla de sus mejillas. Siempre se aseguraba de vestirse con finos mantos bordados con hilos de colores vistosos y labor de plumería, para que los encargados de las chinampas no los molestaran, ya que veían la alcurnia y el atuendo del muchacho y también sabían que la canoa era propiedad de la casa real, ya que tenía el sello de Axayácatl grabado en la madera en bajo relieve con el fondo pintado en rojo. Sobre el sello había láminas de oro que ornamentaban los costados. Aunque por ratos dejaba que la canoa derivara al capricho de los vientos cuando remaba, Moctezuma paseaba por todos los rincones y brazos de los 5 lagos, sobre aguas plagadas de ajolotes, entre los tulares, nenúfares y otras plantas acuáticas, admirando el mágico vuelo de bandadas de garzas rosadas y blancas y ánsares de plumaje marrón. Cansados de sol, seguían paseando hasta que la tarde se tornaba del color del ópalo, que se reflejaba en la dulce cara de la niña. Después, bajo las sombras de los sauces llorones de Xochimilco, remaba de vuelta a casa de su compañera. En esos meses en que alternaba los ensayos con las salidas a pasear, Moctezuma conoció el verdadero amor. Después de que la dejaba en su casa, cuando empezaba a meterse el sol, y para celebrar el haber disfrutado de los rayos anaranjados de la tarde que iluminaron su piel dorada, y de haberse sublimado con los vientos de sus trenzas y el oro de su sonrisa, se dirigía a cualquier orilla del lago, no muy lejos de la casa de ella, para tenderse en el pasto y gozar de la incipiente noche contemplando a lo lejos el reflejo de las lumbreras que iluminaban Tenochtitlán. Así tendido, meditaba sobre lo maravilloso que era el amor. En esas reflexiones fue cuando se dio cuenta del poder inmenso de Ometeotl y de su infinita gracia, por haberles regalado a los seres humanos ese sublime sentimiento que comenzaba a albergar en su corazón, como si se tratara de una reliquia sagrada. Al mismo tiempo, esas elucubraciones lo hacían analizar lo equivocada que era la religión inventada por Tlacaelel, aunque aceptaba el hecho de que esa narrativa era muy efectiva para los propósitos de hacer de Tenochtitlan la capital del imperio más poderoso sobre la tierra. Se daba cuenta de que ese aberrante culto a la muerte iba totalmente en desacuerdo del propósito divino del Creador de todas las cosas. Su primo no se apareció en ese tiempo más que en 1 o 2 ocasiones en las prácticas de baile y se retiraba antes de que acabaran para seguir en sus obligaciones en el Calmecac, ya que él ya había alcanzado la edad mínima para ingresar. Nunca los molestó,
pero Moctezuma se dio cuenta de la contrariedad de su rostro al verlo bailar junto a la chiquilla, a quien había intentado conquistar, y la forma en que ambos se sonreían mutuamente durante el ensayo.